Primera Samuel 23, capítulo 23, versículo 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Amén. Amén. Otra vez, Primera Samuel capítulo 23, versículo 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te ruego, Dios mío, ayúdame a poner en orden mis pensamientos, Señor, para poder compartir esta palabra, esta enseñanza, Señor. Y mi anhelo, mi deseo, Señor, es que pueda alguien ser edificado y fortalecido, Señor, a través de este mensaje, y que tú te glorifiques, Señor, en él, porque tuya es la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Quiero compartir también un pasaje más antes de ir al mensaje. 1 Samuel capítulo 20. Vamos a movernos seguramente no vamos a salir de 1 Samuel. Gracias al Señor. No vamos a salir de 1 Samuel en estos capítulos. Gracias al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Vamos a leer como para que usted tenga una idea así, rápida de la figura de Jonathan, de lo que representaba Jonathan para David. 1 Samuel capítulo 20, también vamos a comenzar con este texto y con el anterior también, por supuesto. 1 Samuel 20, 17 dice: y Jonathan hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Sí, una vez más. 1 Samuel 20, 17. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Amén. Gracias al Señor. Bien sabido, y no solamente bien sabido, pero bien comprendido, bien entendido, es para cada uno de nosotros la importancia de tener amigos. Hay personas que por su forma de ser, por su temperamento, por su carácter, por su personalidad, ¿sí? Como dice proverbio, que quien, no recuerdo bien, pero dice algo como que quien quiere amigos, como quien busca amigos, dice proverbio, ha de mostrarse amigos. Entonces, mi hermano, hay personas que les es mucho más fácil tener amigos por la forma de ser que tienen, o por lo menos eso es lo que parece verse a primera vista, ¿no es cierto? Y hay personas, mi hermano, que tal vez por su temperamento, por su manera de ser, por su conducta, sus pensamientos, es como que parece como que fuera más difícil que pudieran tener amigos. Y hoy es un tiempo donde tal vez tenemos ciertas posibilidades que nos pueden tal vez llegar a confundirnos un poco en lo que refieras a una verdadera amistad, a ser amigos de verdad. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos redes o posibilidades como esta por la cual estamos compartiendo en esta mañana, que es Facebook y otras más, en la cual nosotros podemos mandar una solicitud de amigos y recibir solicitud, y parece que tenemos muchísimos amigos por todo el mundo o por todo lado, y mucha gente, mi hermano, utiliza las redes para publicar ahí, para compartir un montón de pensamientos, un montón de sentimientos, un montón de ideas, un montón de emociones. Que digo esto hablando de la amistad. Hay tantas cosas, hermano, para compartir, y realmente qué importante que es poder tener un amigo con quien compartir estas cosas. A veces, hermano, hay grandes problemas, hay grandes dificultades, porque a veces compartimos con personas que no son nuestros amigos. A veces abrimos nuestro corazón a personas que no lo tenemos que hacer. No a cualquiera le podemos abrir nuestro corazón. No a cualquiera le podemos contar nuestros secretos. No a cualquiera podemos depositar la confianza de aquellas cosas más secretas, o los miedos, las debilidades, las emociones de nuestra vida. Permítame así este pensamiento rápido, pero que está relacionado, está conectado con el mensaje de la palabra de Dios de esta mañana. Hermano, ojalá que nosotros pensemos en nuestro corazón y meditemos que hay con quienes nosotros podemos abrirnos.
Que hay personas con quienes nosotros podemos compartir sentimientos. Que hay personas con quienes nosotros podemos compartir nuestros pensamientos. Dios me ayude, no quiero extenderme como me pasa siempre en los mensajes. Pero estoy tratando de pensar rápido antes de ir a los puntos del mensaje. Digo esto, hermano, permítaseme decir esto. A veces, hermano, inclusive muchos de nosotros que tal vez pudiéramos considerarnos maduros, muchos de nosotros que tal vez pudiéramos considerarnos entendidos, o tal vez personas que nosotros conocemos, vemos que vuelcan sus emociones, vemos que vuelcan sus pensamientos, vemos que vuelcan sus anhelos, vemos que vuelcan sus miedos. ¿Por qué no también vuelcan sus enojos, vuelcan sus quejas en una forma pública? Yo digo, hermano, cuando hablamos de la figura de un amigo, no sé si me estoy adelantando, pero mi hermano, quiero ir y decir esto. Aquel que es verdaderamente un amigo para nosotros, en primer lugar, es nuestro Dios. Aquel que es el verdadero amigo para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente digo, no hay muchas personas en la palabra de Dios de la cual se diga que fueron amigos de Dios. Abraham fue uno de ellos. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, Él dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, mi hermano, para ser amigo de Dios, tenemos que tener una relación cercana con Él. Por supuesto, porque eso es lo que tiene un amigo. Pero nosotros, para ser considerados un amigo de Dios, alguien tan cercano, tenemos que ser una persona que esté dispuesto, mi hermano, a dejar muchas cosas de lado. Y lo vamos a mirar un poco en la vida de Jonathan. A dejar de lado, mi hermano, a veces nuestro orgullo, a veces nuestras búsquedas de reconocimientos personales. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, ojalá Dios pueda confiar en nosotros, de la misma manera que nosotros confiamos en Él, o decimos que confiamos en Él. Pero permítame que digan esta mañana, si nosotros decimos que confiamos en Dios, si nosotros lo vemos a Jesús como un amigo, ¿por qué muchas veces, hermano, confiamos en cualquiera de nuestros problemas? ¿Por qué a veces confiamos en cualquiera de nuestras preocupaciones? ¿Por qué a veces abrimos la ventana del alma, de nuestra alma, y públicamente, mi hermano, hacemos constar las cosas más profundas de nuestra alma y de nuestro corazón? Se requiere de un verdadero amigo. Se requiere de una persona de verdadera confianza para poder hacerlo. Y yo digo en esta mañana, no hay nadie más grande que el Señor Jesucristo para que usted y yo podamos abrir las puertas del alma. Para que usted y yo podamos confiar con todo nuestro corazón. Para que usted y yo podamos sepan que nunca vamos a ser defraudados, que nunca nos va a fallar, que Él siempre va a estar con nosotros en esos momentos que más los necesitamos. Gloria a Dios. Dicho esto, yo quiero ir a la palabra de Dios. Una persona de influencia en la vida de David fue Jonathan. Jonathan, la palabra Jonathan significa Jehová ha dado o Jehová ha concedido. Así que Jonathan fue el mayor de los hijos del rey Saúl. Jonathan fue un gran guerrero de su nación y un líder muy capaz. Él era muy amado y valorado por el pueblo de Israel. Jonathan sabía que él era el natural heredero del trono de su padre Saúl, que fue el primer rey de Israel. Él sabía que él era el próximo rey, o él tenía esa certeza de que él era el heredero natural del trono, hasta que conoció a David. Desde entonces, Jonathan le dio a David el mejor apoyo posible, convirtiéndose en su mejor amigo en un pacto de hermanos. Esto está en 1 Samuel 20, 16 al 17 y citado también en 2 Samuel 1, 26. Él procuró buscar impulsar el desarrollo y liderazgo de David. Lo vemos en 1 Samuel 18, 4.
buscando cederle su derecho al trono. 1 Samuel 23, 17 nos menciona esto. Él buscó manifestar continuamente su respaldo y cuidado hacia David. Textos que nos tratan sobre esto son 1 Samuel 24, versículos 9 y versículos 28 también. Hasta el extremo, Jonathan, de jugarse su propia vida si fuera necesario en la atención a su amigo de David. Esto lo encontramos en 1 Samuel 20, 32 al 34. La Biblia dice de Jonathan que él fortaleció el corazón de David en Dios. Esto lo acabamos de leer en 1 de Samuel 23, 16. Cuando Jonathan murió en la batalla del monte de Gilboa, en 1 Samuel capítulo 31, muriendo, combatiendo juntamente con su padre Saúl, la Biblia dice que luego en 2 de Samuel capítulo 1, dice la Biblia que David lloró especialmente la muerte de Jonathan. Esto lo encontramos en 2 de Samuel 1, 17. Afligiéndose él y los suyos cercanos, reconociendo el valor del amor de su amistad, y no olvidó su pacto con él. David no olvidó el pacto que había hecho con Jonathan, un pacto de hermanos, un pacto de amigos, ya que cuando David fue rey, él estableció un cuidado especial para el único hijo vivo de Jonathan, que era Mefiboset. Mefiboset era lisiado de ambos pies. Esta historia, la historia del amor de David hacia Mefiboset, o del cuidado especial de David hacia el hijo lisiado de Jonathan, que se llamaba Mefiboset, la podemos encontrar en 2 de Samuel capítulo 9, versículos 1, 3, 7 y 13. No es fácil encontrar hombres como Jonathan, pero todos necesitamos contar con un amigo como él. Jonathan representa la amistad más pura, fiel, perseverante y abnegada que alguien pudiera brindar. Y es un ejemplo de la lealtad cristiana para los que aman la obra de Dios. En esta mañana, Dios mediante, me gustaría destacar 5 características de la vida de Jonathan. Si usted quiere, usted puede buscar y estudiar por sí mismo algunas características tal vez que puedan marcar alguna falla o algún error de la vida de Jonathan. No va a ser ese mi propósito en esta mañana. Pero mi hermano, yo quiero en esta mañana atraer su atención a 7 características de la personalidad de Jonathan, la cual nosotros necesitamos imitar y la cual nosotros necesitamos manifestar, hermanos, como verdaderos siervos de Dios, como amigos. Porque, hermano, alguien dijo por ahí que el ejército del pueblo de Dios es el único ejército donde se remata a los heridos. Alguien dijo por ahí que la iglesia es el único ejército en el cual cuando hay un herido de muerte en la batalla, los compañeros en vez de llevarlo para sanar, terminan de rematarlo. Y ojalá, hermano, que no sea así para nosotros. Ojalá que no sea así en nuestras vidas. Ojalá que nosotros podamos, mi hermano, tener un sentido de hermandad, un sentido de amistad. Y mi hermano, ¿cómo poder ser verdaderos amigos? Podemos mirar y estudiar la vida de Jonathan para poder aprender el valor de la amistad, mi hermano, desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva de la palabra de Dios. Así que, mi hermano, una primera característica de la vida de Jonathan, esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 13, versículos 29 y 30. ¿Sí? 1 Samuel 13, 29 y 30. Vamos a leerlo rápidamente en la palabra del Señor. 1 Samuel 13, 29 y 30. Gloria a Dios. Bien, es 1 Samuel 14, 29 y 30. Muy bien, hay un error en mis notas. 1 Samuel 14, 29 y 30. Dice la palabra de Dios. Respondió Jonathan: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? La primera característica que podemos encontrar, o que por lo menos yo puedo destacar de la vida de Jonathan en esta mañana,
Es una característica que a usted le va a llamar la atención, porque al mirar la palabra de Dios usted no va a esperar seguramente que notemos algo como esto. Pero Jonatán era un verdadero patriota. Jonatán era un hombre de su nación. Jonatán tenía un gran sentido de patriotismo. Posiblemente el sentido de patriotismo de Jonatán era la razón inicial del amor de él hacia David. ¿Por qué? Porque cuando en 1 Samuel capítulo 17, él le ve vencer al gigante, al paladín filisteo Goliat, que había desafiado al pueblo de Dios. En el corazón de Jonatán había una pasión, había un amor, había una dedicación, había un sentir por su patria, por su nación Israel. Él tenía un gran sentido del patriotismo. Así que mi hermano, cuando él tenía una oportunidad de defender a su patria, cuando él tenía una oportunidad de luchar por su patria, cuando él tenía una oportunidad de jugarse por su patria, él lo hacía sin ningún miramiento y sin ninguna duda. Como digo, hermano, yo personalmente creo que la razón principal, o al menos la razón inicial de la amistad o de que Jonatán ponga sus ojos en la vida de David, fue que él vio que David también estuvo dispuesto a jugarse la vida por su patria y por el bienestar de su nación. Podemos, mi hermano, trasladar esto a un plano natural, a un plano de nuestra propia tierra, a un plano de nuestro propio país, de nosotros mismos, acerca de nuestra nación, acerca de nuestra tierra. Y yo sé que usted puede hacer la aplicación correcta, pero permítame que avance un poquito en esto. Y diga, hermano, la palabra del Señor nos habla que nosotros tenemos una patria celestial, que somos extranjeros y que somos peregrinos en esta tierra. Hermano, tiene que haber en nosotros un amor por la obra de Dios. Tiene que haber en nosotros un amor por el reino de Dios. Jonatán amaba su nación. Jonatán tenía un sentido de patriotismo. Si había algo que Jonatán amaba profundamente y que algo que Jonatán anhelaba profundamente, era el bienestar de su tierra, era el bienestar de Israel, era el bienestar de su nación, era el bienestar de su gente. Y digo, hermano, ojalá que usted y yo como creyentes, como hijos de Dios, ojalá que podamos procurar, mi hermano, el bienestar de nuestros hermanos, que podamos procurar el bienestar de la obra de Dios. Porque esto, mi hermano, nos va a liberar nos va a apartar de un orgullo, nos va a apartar de una soberbia, nos va a apartar de un egoísmo. Hermano, cuando nosotros anteponemos y miramos que la obra de Dios es más grande que nuestros deseos personales. Vemos, mi hermano, que la palabra del Señor, el apóstol Pablo en una epístola decía que la palabra de Dios corra y sea glorificada. El apóstol Pablo, mi hermano, estaba encerrado en una cárcel. Pero mi hermano, él no se preocupaba demasiado por eso. La preocupación de él, mi hermano, era que las iglesias pudieran, mi hermano, la marcha de las obras de las iglesias que él había levantado como apóstol, pudiera seguir adelante, que la obra de Dios pueda prosperar. Esto es lo que yo pudiera llamar de alguna manera un patriotismo espiritual. Un anhelo por la obra de Dios. Un anhelo para que el reino de Dios se extienda. El Padre nuestro dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Hermano, ojalá que nosotros podamos imitar ese sentir que había en el corazón de Jonatán. Ojalá que nosotros podamos amar la obra de Dios con todo. Esto significa, mi hermano, que nosotros nos vamos a preocupar, que nosotros nos vamos a involucrar, que nosotros nos vamos a interesar por la obra de Dios. Que nosotros no vamos a sentirnos o a sentarnos cómodos, que nosotros no vamos a ser un espectadores mientras otros están luchando, mientras otros están orando, mientras otros están predicando, mientras otros se están esforzando, mientras otros están intercediendo. Gloria a Dios.
La palabra dice en 1 Samuel capítulo 1 que cuando Ana estuvo clamando al Señor, orando en el tabernáculo de Silo, mientras ella se estaba orando, dice la Biblia que el sumo sacerdote Elí estaba sentado junto a una columna, creo si no me falla la memoria, él estaba sentado, mientras tanto que había una mujer que estaba clamando a Dios para que él le responda. Hermanos, es tiempo que usted y yo nos involucremos. Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Lucas capítulo 2, si no me equivoco. Sus padres le buscaban, sus padres en la carne, digo. Por lo menos María en la carne era su madre. Mientras ellos le buscaban desesperadamente, ahí estaba Jesús con 12 años, sentado, mi hermano, en medio de los que sabían, de los escribas, preguntándole ellos y respondiéndole él, porque el lugar de que él estaba sentado representaba que era que él sabía y los demás le preguntaban. Así que él había, mi hermano, vuelto de la fiesta con su familia, pero él pronto sintió en su corazón el anhelo, aún siendo un niño. Todavía no había cumplido 30 años, no había comenzado, no era el tiempo de comenzar su ministerio. Pero aún siendo un niño, Jesucristo, mi hermano, ardía un deseo, ardía un anhelo en él por estar, mi hermano, involucrado en la obra de Dios. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hermano, hay creyentes que en otro tiempo han estado orando, pero ahora han dejado de hacerlo. Que en otro tiempo han estado predicando, pero hoy ya no se está escuchando su voz. Que en otro tiempo, mi hermano, se interesaban por la obra de Dios. Que en otro tiempo se interesaban por la casa de Dios. En otro tiempo se interesaban por el reino de Dios. Pero hoy han olvidado ese patriotismo. Hoy han dejado de lado ese sentir en su corazón. Digo, en esta mañana, mi hermano, como dijo la palabra de Dios en Efesios capítulo 3. Acuérdate. Dice, pero tengo una cosa contra ti, que has olvidado tu primer amor. Recuerda, pues, de dónde has caído y vuelve y haz las primeras obras. Ojalá que nosotros, hermanos, esté un sentir de amar la obra de Dios. Pero no decir yo amo la obra de Dios, yo me intereso por... No. Pero de involucrarnos, de jugarnos, de tomar lugar, de servir en la obra de Dios, en el lugar donde tenemos que estar, cuándo tenemos que estar, cómo es la voluntad de Dios que tenemos que estar, mi hermano, para la gloria del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que Jonathan era un hombre que amaba a su nación, era un patriota, gracias al Señor. Otra característica que yo puedo notar en la vida de Jonathan, podemos encontrarla condensada de alguna manera en este mismo capítulo 14, en el versículo 6, de Primera de Samuel. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra de Dios así. Dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Gloria a Dios. Otra característica que podemos encontrar en la vida de Jonathan era que Jonathan era un hombre valiente, era un hombre valeroso, era un hombre arrojado. Jonathan era un guerrero valiente, lo demostró cuando atacó a los filisteos sin más apoyo, lo encontramos en este texto. Cuando atacó a los filisteos sin más apoyo logística que sus propias armas y la ayuda de su compañero. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, tiempo de ponernos en las manos de Dios. Efesios capítulo 6 dice, fortalecióse en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, Jonathan era un hombre valeroso, Jonathan era un hombre valiente. Hay momentos, mi hermano, en nuestra vida espiritual en donde no vamos a tener, mi hermano, alguien que esté con nosotros para ayudarnos. Alguien que esté con nosotros para animarnos. Alguien que esté con nosotros fuera de Dios para defendernos. Alguien que esté con nosotros, mi hermano, para interesarnos en cómo tal vez sea nuestra situación.
en donde vamos a tener, mi hermano, que jugarnos por nuestra fe, donde vamos a tener, mi hermano, que tomar decisiones en fe, donde, mi hermano, es como que solamente vamos a tener que caminar por la fe, porque el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Usted no siempre va, mi hermano, a caminar por lo que tiene. Usted no siempre va a caminar por lo que posee. Dios va a permitir a nuestra vida que lleguen circunstancias. Dios va a permitir a nuestra vida que lleguen, mi hermano, instantes en los cuales nuestra fe va a ser probada. Mi hermano, y de la misma manera que Jonathan estuvo dispuesto a atacar la guarnición de los filisteos, solamente tenía sus armas, solamente tenía su escudero que estaba con él. Él era un hombre valiente, él era un hombre valeroso. Hermano, Dios perdóneme la expresión, pero Dios no se agrada de los cobardes. Apocalipsis dice que los cobardes no van a entrar en la nueva Jerusalén. Los cobardes no tienen lugar, mi hermano, en el reino de los cielos. Los cobardes no tienen lugar en la obra de Dios. Necesitamos ponernos en las manos del Señor, mis hermanos. Necesitamos, mi hermano, aprender a confiar. Necesitamos aprender a depender de Dios. ¿Qué es lo que puede darnos ese valor? ¿Qué es lo que puede darnos esa valentía? Vienen a mis pensamientos, mi hermano, en la palabra de Dios de 2 de Timoteo capítulo 1. Que el apóstol Pablo le dice: por tanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí no está hablando del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo de su propio espíritu. Cuando el Señor le habla a Josué, le dice: esfuérzate y sé valiente. Solamente te mando, le dice. No era una opción, no era una alternativa. Te mando que te esfuerces y que seas valientes. Y otra vez le dice en Josué capítulo 1, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo, estará contigo. Hermano, en esta mañana reciba fuerzas. Porque si sabemos que el Señor está con nosotros, hermano, ¿de qué tenemos que temer en esta mañana? Hermano, si usted sabe que el Rey de Reyes y que el Señor de Señores está a favor de su vida, hermano, si usted ha puesto su vida a cuenta con el Señor, si usted, mi hermano, se ha puesto a cuenta con el Señor, hermano, comience a avanzar en fe, mi querida hermana, comience a caminar esos pasos de fe en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él va a estar a favor de tu vida, mi hermano. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Camina, esfuérzate y sé valiente. Toma fuerza en esta mañana, mi hermano. Esfuérzate y sé valiente. Toma valor, mi hermano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Jonathan era valiente. Gloria al nombre de Jesucristo. Alguien que, hermano, que tiene miedo no puede jugarse por otro. Alguien que no tiene miedo, mi hermano, no puede luchar por otro. Alguien que tiene miedo no puede pelear ni por sí mismo ni puede pelear por otro. Pero Dios no nos ha dado un espíritu para que nosotros estemos peleando con los demás. No es ahí, mi hermano, donde se prueba la valentía. Mi hermano, la obra del Señor comienza, mi hermano, en nosotros. Y el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gloria a Dios. La valentía, hermano, comienza cuando nosotros comenzamos a reconocer cuánto fallamos, cuánto faltamos. Ojalá, hermano, que nosotros no disfracemos con un falso orgullo nuestras debilidades. Ojalá, amigo, que usted no disfrace con un falso sentido de orgullo
sus miedos, sus inseguridades, sus flaquezas. Tal vez queriendo mostrar a los demás una fortaleza inexistente, tal vez queriendo mostrar a los demás una seguridad que no es cierta. Pero por eso, mi hermano, recuerdo en Mateo capítulo 11, 28, el Señor dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, necesitamos reconocer, mi hermano, a veces cuán grandes cargas, cuán grandes preocupaciones, por qué no decirlo, cuán grandes flaquezas, cuán grandes debilidades tenemos, cuán grandes, mi hermano, cuán grandes opresiones, para venir delante del Señor y que el Señor nos dé de su espíritu, para que el Señor nos llene, mi hermano. El Señor dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne, en Joel capítulo 2. Y el Señor a su discípulo le dijo en Hechos capítulo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esos discípulos que eran temerosos, esos discípulos que cuando el Señor no estaba y todavía no había resucitado, estaban temerosos, se encerraban. Mi hermano, cuando recibieron el Espíritu Santo, fueron hombres arrojados, fueron hombres valientes, fueron hombres que testificaban, fueron hombres que se gozaban, mi hermano, sufriendo penalidades por causa del Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesucristo. El Señor, mi hermano, nos ayude. Queremos ser valientes en el nombre de Jesús. Una tercera característica que encontramos en la vida de Samuel es en este mismo capítulo 14, versículo 12. Dice: y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán. Respondieron a Jonatán y a su paje de arma y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Y aquí llamó su atención. Entonces Jonatán dijo a su paje de arma: sube tras de mí. Súbete a mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Otra condición que vemos en la vida de Jonatán era su humildad. Jonatán era un hombre humilde. Jonatán no buscaba promocionar sus logros o posiciones en ningún momento de su vida. En este versículo él dijo: súbete a mí, le dijo a su escudero, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Hermano, él no buscaba ningún reconocimiento. Jonatán era un hombre que no buscaba. Proverbio dice: alábete el extraño y no tu propia boca. Encontramos a Jonatán, mi hermano, aquí en el mismo capítulo 13, que él, mi hermano, ataca la guarnición de los filisteos. Y él no publica lo que hace. La Biblia dice en ese mismo capítulo que Saúl, su padre, no sabía lo que él había hecho. Podemos discutir si estuvo bien decirle o no a su padre, pero él era un hombre valiente. Eso no cabe la menor duda. Dice la Biblia que ni aun el pueblo sabía, léalo si quiere, ni aun el pueblo sabía lo que él estaba haciendo. Y él habla a su escudero y dice: Jehová los entregará en nuestras manos. Si hay una de las características que podemos encontrar en la vida de Jonatán, era que él era un hombre humilde. La humildad, habíamos dicho en otras ocasiones, no tiene que ver con una situación financiera, con una situación material, con una condición de falencia o de necesidad, mi hermano, de bienes materiales. No, la humildad tiene que ver con una condición en nuestro espíritu. La condición no tiene que ver con una aptitud, sino que tiene que ver con una actitud que nosotros podamos tener. Y mi hermano, si bien Jonatán era el segundo, mi hermano, en el reino, era el hijo mayor del rey en ese tiempo. Era, por así decirlo, uno de los generales del ejército o uno de los guerreros más destacados. Él nunca buscó, mi hermano, un reconocimiento por lo que había hecho. En este mismo capítulo podemos encontrar que el pueblo lo reconoce sin que él diga nada. El pueblo hasta llega a defenderlo, mi hermano, porque el pueblo conocía lo que significaba Jonatán para ellos. Gloria a Dios. En 1 Samuel capítulo 45 dice: entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán.
Ojalá, mi hermano, que cuando nosotros podamos hacer algo para la obra de Dios, ojalá que cuando podamos ayudar a alguien de nuestros hermanos, no estemos buscando ninguna promoción, no estemos buscando ningún reconocimiento, no estemos buscando ningún aplauso, sino que nosotros podamos aprender del Señor. Aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Gloria a Dios. Quiero avanzar. En el capítulo 18, versículo 4, encontramos otra característica de la vida de Jonatán. Dice 1 Samuel 18, versículo 4, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Amén. Gloria a Dios. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Otra característica que podemos encontrar en la vida de Jonatán era que Jonatán era visionario. Sí, Jonatán era un hombre visionario. Jonatán reconoció en el aún muchacho David el potencial para desarrollar un guerrero y un líder a su propio nivel. Jonatán era un visionario. ¿Qué queremos decir con que Jonatán era un visionario? Siempre pensamos o siempre nos imaginamos a Jonatán y a David como dos hombres aproximadamente de la misma edad. Y que tal vez esa era una de las razones por las cuales ellos tenían tan buen entendimiento y forjaron una amistad tan fuerte. Yo personalmente creo que Jonatán posiblemente tenía varios años más que David. Porque mi hermano nos encontramos en el capítulo 13 y en el capítulo 14 de 1 Samuel cuando él ataca a los filisteos. Y posiblemente esta historia había ocurrido algunos años antes de que David dé muerte al gigante Goliat. Entonces, mi hermano, yo estoy convencido personalmente de que Jonatán llevaba varios años a David, de que no tenían una edad similar, una edad aproximada a los dos. Pero cuando Jonatán, mi hermano, ve que David vence a Goliat y él lo ve que vuelve del campo de batalla. En 1 Samuel capítulo 17, en los últimos versículos, Saúl, que había tenido a David como su escudero, la Biblia en la Reina Valera 1960 lo llama como su paje de armas, que era un escudero, era un ayudante, alguien que le tenía las armas, como una especie de sparring hoy para un boxeador, alguien que lo ayudaba a entrenarse. Y nos llama la atención que Saúl, mi hermano, que había compartido antes con él, que Saúl, mi hermano, había sido ministrado por la alabanza de David. La palabra de Dios nos relata, mi hermano, en el capítulo 16, que dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba. Así que cuando ese espíritu estaba atormentando la vida de Saúl, David tomaba su arpa porque había sido convocado al reino para eso. David tocaba su arpa y cuando David tocaba su arpa y ministraba por medio de esa alabanza, dice la Biblia que Saúl tenía un mejoramiento, Saúl se sentía mejor y el espíritu malo se apartaba de Saúl. Y nos llama la atención, hermano, cómo aunque David ministró seguramente en numerosas oportunidades de la vida de Saúl, Saúl desconoce totalmente a David en el campo de batalla y le pregunta a su general Abner: Abner, dime de quién es hijo ese joven. Evidentemente, Saúl ya había comenzado a desvariar lo que en la vida de Saúl comenzamos a mirar y podemos, si usted lo estudia personalmente, usted va a encontrar un hombre que empieza a desvariar, un hombre que empieza a perder el sentido de alguna manera de la razón. Así que David era desconocido por el rey. David también fue desconocido por su padre. David fue desconocido por sus hermanos. Pero mi hermano, de alguna manera era como que la oportunidad que Jonatán lo vea a David. La Biblia nos dice que Jonatán lo está viendo, lo estaba reconociendo. La Biblia el contexto de este pasaje nos permite vislumbrar que posiblemente era la primera vez que Jonatán ve a David. Quizá me extienda, pero si usted estudia y lee la palabra de Dios, puede encontrarse con que había grandes desavenencias, grandes desacuerdos entre Jonatán y su padre.
Jonathan manifestaba públicamente su desacuerdo con su padre. Yo personalmente creo que posiblemente ni siquiera vivían juntos en el palacio. Yo creo que ellos no vivían juntos. Así que cuando Jonathan ve a David en el campo de batalla que vuelve con la cabeza de Goliat en la mano, Jonathan no solamente está viendo a alguien que mató al gigante, pero Jonathan está viendo un poquito más allá. Jonathan no ve a David en su realidad de hoy. Jonathan no está viendo un muchacho solamente. Jonathan está viendo un David, mi hermano, alguien en su futuro que puede llegar a ser alguien más grande todavía. Jonathan fue un visionario, así que lo que mi hermano, él cuando ve a David, él está viendo, mi hermano, no solamente está reconociendo lo que hay en ese momento, pero él ve lo que puede lograr a llegar a ser David más adelante. Hermano, ojalá que nosotros cuando podamos hablar a alguien, Dios nos ayude a tener una visión. Hermano, no es lo que Dios ha hecho con nosotros. La Biblia dice en Corintios que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios no nos llamó a nosotros en su misericordia por lo que éramos. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido lugar en el ministerio, mi hermano, tal vez con un montón de fallas, pero mi hermano, alguien ha visto en nosotros, alguien ha visto en usted, alguien tal vez que le ha dado oportunidad, mi hermano, Dios le ha dado visión. Hermano, usted que es padre, usted que es madre, ojalá que pueda ver en sus hijos algo grande de parte de Dios. Y usted puede orar en ese sentido. Ojalá, mi hermano, porque cuando hay palabras descalificativas, cuando hay palabras de menosprecio, cuando no podemos estimar a los demás, cuando no podemos valorar a los demás, es porque nos está faltando una visión de parte de Dios. Es porque nos está faltando el entendimiento, el vislumbrar lo que Dios puede hacer en las personas. Y muchas veces lo que Dios puede hacer en nosotros mismos. Pero cuando Jonathan vio a David, no solamente vio lo que estaba sucediendo en ese momento, pero Jonathan estaba viendo la capacidad o el potencial de lo que David podía llegar a ser en el futuro. Y por esa razón fue que Jonathan dijo, yo veo algo grande en la vida de David, así que yo voy a comenzar a contribuir para que se desarrolle lo que yo estoy viendo en él. Y por tanto la Biblia dice que él se quitó su manto, que representaba la dignidad del príncipe. O sea que él lo vio como que David tenía el potencial de desarrollar su liderazgo y su destreza militar al mismo nivel que él mismo tenía. Así que Jonathan le da su manto, le da otras ropas suyas, le estaba como reconociendo una gran dignidad. Le estaba dando su espada, su arco y su talabarte, que creo que era su arco. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, de hombres y mujeres de visión en el reino de los cielos? Especialmente para el trato con nuestros hermanos y para con la obra de Dios. 1 Samuel capítulo 23, versículo 17, nos muestra también una característica de la vida de Jonathan. Gracias al Señor. 1 Samuel capítulo 23, versículo 17. Dice, y le dijo, no temas. 1 Samuel 23, 17. Y le dijo, está hablando de Jonathan a David. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Otra característica que podemos centrar en la vida de Jonathan era que Jonathan era abnegado. Jonathan renunció voluntariamente a sus derechos e intereses personales en razón de valorar y alentar el desarrollo del liderazgo de David. ¿Sabe qué me hace pensar este pasaje? Este pasaje me hace pensar en Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo nos habla, mi hermano, en la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2. Y él dice de esta manera, haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y mire lo que dice antes. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jonathan fue un hombre abnegado. Jesucristo fue un hombre, nuestro Señor fue abnegado. Alguien abnegado es alguien que está dispuesto a renunciar a sus intereses personales, a sus anhelos personales, a sus deseos personales, a sus realizaciones personales, en vista de procurar el bien, el beneficio de los demás. Hermano, y Jonathan no tuvo ningún problema en renunciar a su derecho al trono. Él podía haber peleado, él podía haber tenido una diferencia con David, pero él no tuvo ningún problema en decirle, tú vas a ser el rey y yo no voy a ser el primero, pero yo voy a ser el segundo después de ti. Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Hermano, la obra de Dios necesita de hombres y mujeres abnegados, de hombres y mujeres, mi hermano, que estemos preocupados por la obra de Dios, que estemos anhelando, mi hermano, bendecir a nuestros hermanos, que estemos procurando, la Biblia lo dice en capítulo 4 de Efesios. Gloria a Dios. Habla de los ministerios, habla de los dones, habla de las manifestaciones espirituales. Gloria a Dios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, si nosotros tenemos talento, si nosotros tenemos dones, si nosotros tenemos habilidades, si nosotros tenemos capacidades, que todo sea para la gloria de Dios, que no sea para autopromocionarnos, que no sea, mi hermano, para buscar nuestra propia gloria, sino que sea para buscar la gloria del Señor Jesucristo y la bendición del pueblo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. 1 Samuel 20, versículo 33 nos muestra la sexta característica y nos falta la última y ya terminamos. 1 Samuel 20, 33 dice así la palabra del Señor. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David. Jonathan era un amigo leal. Jonathan mantuvo fiel su amistad a David sin importar los riesgos personales que esta perseverancia podía causarle a él. ¿Saben, hermano, que Jonathan en más de una oportunidad, mi hermano, él defendió a su amigo delante de su padre? En este mismo capítulo nos encontramos con que David le pide a Jonathan y le pide que interceda delante de su padre por él. Y cuando hay una cena especial, una fiesta, y ellos se sientan a la mesa y David no está en la mesa, y Saúl pregunta ¿por qué David no está en la mesa? Y Jonathan intercede por él, y Saúl se enoja, Saúl se enciende en ira. Y él habla y profiere algunas maldiciones. Entonces instantáneamente, mi hermano, Jonathan, mi hermano, defiende a su amigo David. Y entonces, mi hermano, la Biblia dice que Saúl arroja una lanza para matar a su hijo Jonathan. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, estamos dispuestos a jugarnos por nuestros hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a jugarnos por nuestros amigos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pasar situaciones difíciles, mi hermano? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir menosprecio? Vamos a tener que hacerlo, mi hermano, si amamos en nuestro corazón. Vamos a tener que pasar por momentos donde vamos a tener que sufrir injustamente, donde se nos van a echar, donde se nos va a echar responsabilidad sin motivo, sin causa. Donde usted no va a hacer nada malo, pero así usted va a tener que sufrir oprobio.
Igual usted va a ser perseguido, igual va a ser rechazado. Saúl estuvo dispuesto a matar a su propio hijo por causa de su odio por David. Pero Jonathan estuvo dispuesto, mi hermano, a jugarse por su amistad, por su amigo David. Y digo, hermano, ¿cuánto nos enseña Jonathan a nosotros? Ese amor, esa valoración por su amigo. Y ojalá que nosotros, hermanos, pueda haber ese amor, esa valoración por nuestros hermanos en la fe. Ese amor, esa valoración, especialmente, mi hermano, por aquellos que sirven al Señor. Porque va a haber momentos, mi hermano, en los cuales van a pasar situaciones difíciles. Y cuántos de nosotros tal vez pudiéramos pensar, bueno, que se arregle como pueda. Bueno, que Dios le ayude. Bueno, yo sé, no sé. Yo no quiero tener problemas. Yo no quiero relacionarme. Yo no quiero tener ninguna dificultad. Como hizo Pilato, yo me lavo las manos porque yo no tengo nada que hacer allí. Pero mi hermano Jonathan estuvo dispuesto a jugarse también. Jonathan estuvo dispuesto, si era necesario, a jugarse la vida por su amigo David. Ojalá que nosotros, mi hermano, no seamos alguien que nos involucremos ahí nomás. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, nosotros tal vez podamos decir, no. A mí no me toca, a mí no tiene nada que ver conmigo. No, mi hermano, pero de la misma manera que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto, mi hermano, a dar su vida por nosotros. Nosotros tenemos que estar dispuestos, mi hermano, a dejarlo todo. Y así como tenemos que seguir al Señor, mi hermano, tenemos que estar dispuestos de esa manera a jugarnos por la obra de Dios, a jugarnos por nuestros hermanos en la obra del Señor. Gloria a Dios. La última característica, y terminamos. Encontramos en 1 Samuel capítulo 20, versículo 4. 1 Samuel 24 y 23, 16 también para terminar. Dice, y Jonathan dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. ¿Sí? Y Jonathan dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Y 1 Samuel 23, 16, que era nuestro texto de inicio, decía, entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. La última cualidad que yo quiero resaltar en la vida de Jonathan era que él era un amigo sensible. Jonathan fue atento con las necesidades de David y supo ayudarle en momentos muy difíciles de su vida. Y yo quiero cerrar con esto, hermanos, en esta mañana, pensando un poco y reconociendo, hermanos, cuántos de nosotros hemos fallado como amigos. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado como hermanos? Y aún hablando como pastor, ¿cuántas veces hemos fallado como pastores? ¿De qué sirve que nos digamos que somos amigos si en el momento de necesidad no estamos ahí? Si en el momento de sufrimiento no estamos ahí. Porque hay veces que tal vez nosotros podamos dar algo en cuanto a lo material, podamos ayudar en cuanto a lo financiero. Pero hay momentos, mi hermano, que no sabemos qué decir. Hay momentos que no sabemos qué hablar. Pero nuestra presencia, nuestro estar ahí, nuestra oración, a veces nuestro silencio, pero el poder llegar a estar ahí. En el momento que nuestros amigos, en el momento que nuestros hermanos necesitan. Es tan importante, es tan fundamental. Y Jonathan, hermano, era tan sensible que él sabía estar en la vida de David en los momentos que David más lo necesitaba. En los momentos que David más estaba sufriendo, en los momentos que David, mi hermano, se encontraba huyendo. En los momentos que Saúl quería matarlo a David. Quería terminar con la vida de David. David estaba desesperado. David no sabía qué hacer.
La semana pasada hablamos del mentor y terminamos, mi hermano, mirando 1 Samuel capítulo 20, cuando Samuel lleva a David a Nayot de Ramá. ¿Recuerdan? Los que estuvieron el domingo pasado. Samuel lleva a David a Nayot de Ramá, donde hay una compañía de profetas. Hay profecía, hay alabanza, hay presencia de Dios, hay unción, hay poder de Dios. Dios se manifiesta ahí. Pero algo que no quedó inconcluso del domingo pasado y que yo quiero destacar en esta mañana, es que aunque David, mi hermano, vio el poder de Dios, aunque David vio la profecía, aunque David vio el mover de la gloria de Dios, aunque David estuvo con su mentor, aunque David estuvo con Samuel, me llama tanto la atención, mi hermano, que él no se sintió lleno, él no se sintió confortado, él no se sintió fortalecido. Es como que él no se sintió comprendido. Y llama la atención esto, hermanos. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 20. Perdón, estamos hablando capítulo 18 era. Gracias a Dios. 19, capítulo 19, cuando Samuel lleva a David a Nayot, y en versículo primero del capítulo 20. Mire lo que dice: después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán. Es decir, David no se queda donde están los profetas. David no se queda donde está la compañía de la gloria de Dios. David no se queda donde se manifiesta el poder de Dios. David no se queda con su mentor. David, mi hermano, sigue desesperado. David sigue preocupado. Y David huye de donde está la gloria de Dios. David huye de donde está la profecía. David huye de donde se manifiesta el poder de Dios. David huye de donde están los profetas, donde hay alabanza, donde la gloria de Dios se manifiesta. Dice la Biblia que él huye y él viene delante de Jonatán. Y dice: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Note las palabras de Jonatán. Él le dijo: en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y es en ese contexto donde encontramos 2 versículos más después, en el versículo 4, que Jonatán le dice a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. Y en el mismo capítulo, versículo 17, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. ¿Sabe qué me hace pensar esta palabra, hermanos? Cuán importante que es para nosotros. No sé por qué, pero de alguna manera, hermano, hay veces que y Dios permite estas cosas. Hay momentos que estamos tan desesperados, hermano, que Dios nos habla, que Dios nos toca, que vemos su gloria, pero no nos alcanza, no nos llena, porque nuestra preocupación es tan grande, porque nuestra aflicción, mi hermano, nos oprime de tal manera, porque nuestra desesperación es tan grande, que aunque Dios se manifiesta, aunque la gloria de Dios está ahí, aunque están las profecías, aunque está la palabra de Dios, es como que salimos y sabemos que tuvimos un encuentro con Dios, pero todavía está esa aflicción, todavía está esa preocupación, todavía está ese sufrimiento en nuestra alma y en nuestro corazón. Todavía David era un fugitivo, todavía David estaba huyendo por su vida, todavía estaba escapándose de aquel que quería terminar con él. Y es entonces que David, mi hermano, él corre a los brazos de su amigo.
Es que él corre a los brazos de aquella persona, mi hermano, que no le iba a dar un mensaje profético, que no le iba a dar una palabra de revelación, que no le iba a dar la palabra de corrección. Ese amigo que no le iba a decir, ¿por qué estás huyendo? ¿Por qué no estás confiando en Dios? ¿No te das cuenta que Dios está contigo? Tienes que tener fe, tienes que confiar en Dios. ¿Acaso no estás creyendo? ¿Acaso no estás confiando? Un amigo que no tenía reproches, un amigo que no le señalaba las faltas, un amigo que no le señalaba las debilidades, un amigo que no le señalaba los errores de David, sino que un amigo que estuvo para David en los momentos de debilidad. Hasta casi podemos encontrar inocencia en las palabras de Jonatán, al decir, no, mi padre no hará nada sin que me lo diga. Era tanto el deseo de Jonatán del bienestar por David, que casi vemos como que él no se está dando cuenta del mal que su padre quiere hacerlo a su amigo. Hermanos, a veces necesitamos esa clase de amigos. Necesitamos esa clase de hermanos. Que no nos reprochen, que no estén mirando nuestras faltas, que no estén mirando nuestros pecados, que no estén mirando nuestros errores, porque nos vamos a equivocar, vamos a faltar, vamos a fallar. A veces vamos a ser fugitivos, a veces vamos a correr de nuestros problemas, a veces vamos a correr de nuestras circunstancias. Hermano, y en ese momento es cuando Jonatán aparece en nuestra vida. En ese momento es cuando un hombre o una mujer de Dios, alguien que Dios pone en nuestro camino, alguien que tanto necesitamos, que solamente con un abrazo, que solamente con una palabra de aliento, que solamente con decirte, sabes, Dios está contigo, no temas, no desmayes, Dios quiere bendecirte, Dios no te va a desamparar, Dios no te va a dejar, Dios va a cumplir su propósito en ti. La Biblia dice que Jonatán fortaleció el corazón de David en Dios. Hermano, cuánto necesitamos de varones y hombres de Dios. Cuán fácil es para nosotros predicar y corregir y criticar y juzgar y señalar y enseñar y decir, hermano, te equivocaste allá, faltaste allá. Pero muchas veces necesitamos un Jonatán, hermano. Muchas veces necesitamos a alguien que nos abrace, alguien que nos diga, está bien, las cosas están difíciles, pero no deje de confiar en Dios. Alguien que nos diga, verdad, las cosas no están bien, las cosas verdaderamente pintan mal, las cosas verdaderamente no están, hay dificultades, pero ¿sabe qué? Aquí yo estoy contigo cuando tú me necesites. Aquí yo estoy cuando tú estés precisando de mí. Aquí yo estoy dispuesto. Estoy dispuesto a renunciar a mis intereses personales. Estoy dispuesto a renunciar a mis reconocimientos. Porque yo quiero ayudarte, porque yo quiero orar por ti, porque yo quiero alentarte, porque yo quiero animarte, porque yo quiero ver en ti lo que Dios quiere hacer en tu vida. No te voy a criticar, no te voy a señalar, no te voy a juzgar. Yo voy a animarte, yo voy a alentarte, yo voy a fortalecer tu corazón en Dios. Jonatán representa, mis hermanos, el Espíritu Santo. El Señor dijo, yo enviaré el Consolador a quien el Padre enviará en mi nombre. Él dijo, yo estoy con vosotros, pero voy a estar en vosotros. Hermano, en esta mañana, Jonatán, quiero decirle, Jonatán, mi hermano, es la figura, mi hermano, del Espíritu Santo que Dios quiere derramar sobre nosotros. Aleluya, cuántas veces nosotros, mi hermano, nos hemos sentido solos, nos hemos sentido desesperados, nos hemos sentido fugitivos y tal vez ni una palabra nos alcanzó, pero cuando hemos sentido la presencia de Dios en nosotros, mis hermanos, cuando hemos sentido ese renuevo, ese aceite fresco, esa unción que ha venido sobre nosotros. Quizás no fue un gran mensaje, quizás no fue una gran profecía, quizás no fue una gran palabra, quizás no fue una gran revelación.
Pero cuando Dios nos hizo sentir su Espíritu, cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Por eso, hermanos, que nosotros necesitamos ese renuevo. Por eso que nosotros necesitamos que el poder de Dios, que la presencia de Dios se manifieste. Gloria a Dios. Cierro con esto. ¿Cuál fue el único pedido de Jonatán? Jonatán pidió una sola cosa. 1 Samuel 20, 14. Si yo viviera, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. ¿Sabe lo único que pidió Jonatán? Que fue lo único que pidió. No te olvides de mí. Es lo único que él pidió. No quiero plata, no quiero oro, no quiero reconocimiento. No quiero aplauso. Solamente te pido, David, que no te olvides de mí. Manténme presente en tu memoria. No te olvides de él. Era como que de alguna manera estaba inspirando a David. Años más adelante, cuando David es rey, él dice: ¿a quién yo puedo hacer misericordia de la casa de Saúl? Saúl lo había perseguido para matarlo. Pero David dice: yo quiero hacer misericordia a alguien de la casa de Saúl por amor a Jonatán. Amén. Y alguien le dice: queda un hijo de Jonatán, que llamaba Mefiboset, lisiado de ambos pies. Y este hombre, Mefiboset, fue un invitado a la mesa del rey David por el resto de sus días. Gloria a Dios, hermano, no se olvide lo que Dios ha hecho en su vida. Usted que ha sentido el poder de Dios, usted que ha sentido la presencia de Dios, usted que ha sentido el Espíritu Santo, usted, mi hermano, que Dios ha obrado en su vida, no olvides la obra de Dios en tu vida. Jonatán dijo: lo único que te pido es que no te olvides, no borres mi nombre de tu casa. Aleluya, y ojalá que nosotros podamos hacer memoria. Digo, que podamos recordar lo que nuestros hermanos hacen. Pero yo quiero decir en esta mañana: no te olvides de la obra de tu Dios en tu vida. En el nombre de Jesús, Señor de la gloria. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Santo, santo, santo. Oh, cuántos se han olvidado de ti, Dios mío. Cuántos se han olvidado de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor. De que tú estuviste ahí, Señor. Tú estuviste ahí cuando te necesitaban. Tú estuviste ahí en el momento difícil. Pero nosotros no queremos olvidarnos, Dios mío, de ti. Queremos hacer memoria de tu misericordia. Queremos hacer memoria de tu bondad. Queremos hacer memoria de tu fidelidad. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, la alabanza, la adoración. Gracias, Señor. Bendito y alabado, Señor. Mi alma te alaba, te exaltamos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Aleluya. Santo es tu nombre. Gloria a tu nombre. Aleluya. Oh, mueve tu mano, Señor. Mueve tu mano, Señor. Conforta a alguien. Fortalece a alguien esta mañana. Renueva a alguien, Dios mío. Levanta a alguien, Señor. Oh, renueva el llamado, Señor. Renueva tu gracia, Señor, tu infinito amor, tu misericordia y tu propósito, Señor, en la vida de alguien, Padre. Oh, santo es tu nombre. Gracias, Jesús. Gloria. Gracias, Padre.
Terminamos en el nombre de Jesús. Hay un Dios que me ama. Me arropa en su amor. Y en sus brazos me calma. Es donde quiero estar. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto, para estar allí, que me hagas como tú. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto, para estar allí, que me hagas como tú. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Hay un Dios que me ama. Me arropa en su amor. Y en sus brazos me calma. Es donde quiero estar. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto, para estar allí, que me hagas como tú. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Oh, llévame al lugar, Dios, al lugar secreto, para estar allí, que me hagas como tú. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Terminamos. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname, aleluya. Oh Jesús, sí Señor, gloria, gloria, gloria a tu nombre, con tu poder. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname, lléname con tu dulzura, lléname, lléname, lléname con tu poder. Y lléname. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Mira cada vida, cada persona, Señor, que ha recibido tu palabra, Señor.
Padre amado, esté ministrando cada vida, cada corazón, Padre Santo. Recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza, Señor. Tú eres digno de recibirla. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio tan grande, Señor, de poder compartir tu palabra, que es viva y eficaz. En tu nombre te honramos y te damos gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias al Señor. Que Dios le bendiga ricamente, mis hermanos.